Buenos días, hermanos, buenos días, amigos que nos visitan. Les propongo en esta mañana compartir o repasar, que repasemos juntos lo que significa la vida cristiana saludable. Ese es el título de nuestra meditación en esta mañana. ¿Qué es la vida cristiana? Bueno, la vida cristiana es esa vida nueva que Dios, por amor, nos ofrece. Maravilloso, vida abundante. Jesús habló acerca de esto. He venido para que tengan vida y vida en abundancia. Una vida que valga la pena ser vivida aquí a partir de ese momento que enseguida explicamos de qué se trata en este mundo, aún con todos los matices que nos pueda deparar este mundo, porque no pasa a ser todo color de rosa cuando venimos y cuando recibimos esta vida nueva. Matices de los buenos y de los otros también, pero vida eterna con Él cuando nos toque partir de este mundo. Es decir, una vida que comienza aquí en este mundo, pero que no termina más. Cuando trasciende a nuestra vida aquí en la tierra, más allá de nuestra muerte, cuando disfrutemos con Él por toda la eternidad, cuando nos toque dejar este mundo. Esta vida es gratis para nosotros, totalmente gratuita, es un don, es un regalo de parte de Dios para nosotros, es una gracia suya. ¿Qué quiere decir justamente esto? La palabra gracia se encuentra 1000 veces, un montón de veces en el Nuevo Testamento. Es algo inmerecido que Dios nos ofrece simplemente porque nos ama. Pero gratis para nosotros, pero a Dios le costó nada menos que despojarse de su amado Hijo Jesús. Por eso dice la Biblia que tanto amó Dios al mundo que permitió que su Hijo dejara su trono de gloria, que es lo que le costó a Jesús, dejar su trono de gloria, bajar a este mundo, humillarse, viniendo aquí a este mundo a vivir en medio del pecado, humillarse hasta lo sumo, ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como nos dice la palabra del Señor. Y aún ser en ese momento que le tocó enfrentar la muerte de cruz, ser abandonado por su propio Padre, dejado de lado, porque Dios Padre, como juez justo, estaba condenando sobre los hombros de su Hijo Jesucristo el pecado de toda la humanidad de todos los tiempos, los míos y por supuesto los suyos también, cuando Él fue crucificado allí en la cruz. La Biblia nos dice, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21, al que no conoció pecado, hablando de Jesús, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Otra pregunta, ¿cuándo comienza esta nueva vida o esta vida cristiana? Bueno, es puntual en la vida. Comienza cuando en un acto racional, pensado, meditado nuestro, reconocemos que somos pecadores, que estamos separados de la gloria, separados de Dios, que somos pecadores perdidos, y en un acto voluntario también entra en juego nuestra razón, y en un acto voluntario, en un acto de fe, le entregamos nuestra vida a Jesús. La Biblia tiene distintas formas de llamar a este comienzo. Nacer de nuevo, por ejemplo, un nuevo nacimiento del Espíritu que se produce en nuestra vida cuando venimos a Jesucristo. Estar en Cristo, vimos un par de domingos atrás, lo definía de esta manera el apóstol Pablo, allí también en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, si alguno está en Cristo, allí comienza la vida cristiana. El domingo pasado vimos la oferta de Jesús, el que beba del agua que yo le daré, beber el agua viva de Jesucristo, allí comienza la vida cristiana, esa vida eterna, garantizada por Dios mismo. Cuando nuestros pecados
son perdonados, nuestros pecados pasados, los presentes y los futuros también, son perdonados por Dios, somos salvados. En ese momento Jesús viene a vivir a nuestra vida. Sí, Jesús viene a vivir en nuestra vida a través de su Espíritu Santo, que es como un sello, nos dice también la Biblia, que es como una garantía que Dios estampa sobre nuestra propia alma. Es algo así como el anticipo, las arras, con esta palabra lo define la Biblia, el anticipo, como que es la primer cuota de nuestra salvación, que comienza en ese momento puntual en nuestra vida, cuando reconocemos que Jesús murió por nosotros y que trasciende y que no se termina nunca, es por toda la eternidad. Pero aquí viene lo que queríamos compartir de manera más detallada en esta mañana. Comienza en ese momento todo un proceso de crecimiento espiritual que dura toda la vida que estemos aquí debajo del sol. Dios empeñado en producir en nosotros nada menos que la imagen de su Hijo Jesucristo. Él trabajando en nosotros. Dios trabaja en nosotros en este proyecto utilizando las distintas circunstancias de la vida, las buenas y de las otras también que no nos gustan, pero justamente Dios empeñado en producir en nosotros la imagen de su Hijo Jesús. La Biblia dice que nuestra fe es como el oro, es más valiosa que el oro que se refina, se purifica a través de la temperatura para sacar toda la escoria, todas las impurezas. Y a veces Dios trabaja de esta manera calentando o poniendo más fuerte la hornalla de las circunstancias de la vida, justamente para sacar de nuestra fe las impurezas y que quede el oro puro. Por eso la Biblia dice también, otro pasaje muy conocido por todos, Romanos capítulo 8, que todas las cosas, las que nos gustan y las que no nos gustan, todas las cosas ayudan a bien, porque a través de todas esas cosas Dios justamente purifica nuestra fe. También dice la Biblia, Filipenses 1:6, un pasaje muy conocido por muchos, que el que comenzó Dios en nosotros la buena obra, sigue trabajando. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta que estemos ya como modelo terminado. Un proceso que dura toda la vida. Y Dios pide de nosotros dos cosas. Pide colaboración pasiva por un lado y colaboración activa por otro lado también. Pasiva, dejándolo a Él trabajar con todas estas circunstancias de la vida, no negándonos a esas cosas que a veces vienen y que no nos gustan. Es decir, colaboración pasiva, pero también pide de nosotros colaboración activa, que nos ocupemos de nuestra salvación, ya obtenida, no para obtener la salvación que nos ocupemos, sino porque ya fue obtenida esa salvación, pero debemos seguir ocupándonos para que una vida cristiana saludable se pueda producir en nosotros. Por eso en este proceso que decíamos que dura toda la vida, podemos llegar a pasar por distintas etapas que debemos conocerlas de antemano para que nos ahorren a lo mejor desilusiones, para que nos ahorren contratiempos, o aún para que nos ahorren estancamiento en la vida espiritual y, lo que es más peligroso todavía, aún retroceso en la vida espiritual. Quiero mencionar y quiero compartir con ustedes 5 etapas que son sacadas de un manual, de un discipulado conocido por muchos de ustedes. Es un discipulado, se llama Sígueme, es una de las tantas herramientas que nuestra iglesia ofrece. Si usted no lo tomó, es muy bueno que lo haga en algún momento, y si usted ya lo tomó, ya lo hizo, es bueno, como siempre menciono, cada tanto repasar
acerca de estos principios para ver cómo está nuestra vida espiritual, si es saludable, si hay que mejorar, y siempre encontramos esto de que hay que mejorar en algunos aspectos de la vida. Vamos a ir viendo algunas imágenes y este es el primer título. Casi todos los cristianos pasan por estas 5 etapas que vamos a ir enumerando. La primera etapa de la vida cristiana es la etapa, le llaman de la luna de miel, cuando tenemos esa nueva vida. Cuando sentimos que el peso de nuestros pecados, esa gran mochila, fue desatada de nuestros hombros y quedó allí al pie de la cruz de Jesucristo. La etapa de la luna de miel, cuando nos sentimos perdonados por Dios, cuando nos sentimos en paz con Dios, perdonado. Jesús viviendo mi vida, en buena relación con Dios Padre, en buena relación, en paz conmigo mismo, en paz con los demás que están a mi alrededor. Encontré un grupo de contención, encontré una familia que me ayuda, encontré una iglesia, me identifico a través de esta iglesia. La puerta justamente de ingreso a esta familia es, como vemos en la figura, la imagen del bautismo, es la puerta de ingreso a la familia de la fe. Son amorosos esta familia, pensamos y nos creemos. El diablo fue derrotado totalmente, y es una verdad esto, pero ya no tiene más nada que ver conmigo. Ojo con esto. Hasta como que ya pensamos que nosotros por nuestras propias fuerzas podemos enfrentarlo y vencerlo. Incluso hay una canción que por ahí escuchamos cada tanto que termina diciendo como un lamento: pobre Satanás, como que se quedó sin trabajo el diablo. La luna de miel, hasta que la miel se termina y muchas veces queda la luna solamente. Por eso es importante ir viendo estas distintas etapas. La segunda de las etapas la llama este discipulado la etapa de la lucha, donde me doy cuenta de que todavía hay cosas con las que estoy luchando y que no puedo lograr vencer. Tengo problemas todavía, con tentaciones que siguen viniendo a mi vida, con hábitos que pensé que ya había superado definitivamente y vuelven a aparecer golpeando la puerta de mi alma. Luchas con mi mal genio, con mi mal temperamento, con mentiras que pensé que estaban erradicadas y pareciera que el diablo se desató. Había sido atado, ya lo tenemos atado, aprisionado. Pareciera como que de algún modo se logró desatar y vuelve otra vez a insistir. Por eso es importante tener en cuenta estas cosas. Y los hermanos de la iglesia que parecían tan ideales, me doy cuenta que no son tan perfectos como pensaba, como para ponerlos allí en un pedestal. Algunos se me cayeron, hasta el pastor no es como yo me lo imaginaba. Me doy cuenta que no ando todos los días como ese eslogan que anda dando vueltas por allí, que dice bendecido y en victoria. A veces no hay tanta victoria como nos gustaría. ¿Y qué pasa? ¿O qué pasó? Empezamos a cuestionarnos. O puede suceder que me convierto en un hipócrita y finjo algo que no estoy viviendo, o disimulo esas luchas que tengo con activismo, con ir a todas las reuniones y hablar un idioma espiritual. ¿Qué pasó? Comenzamos a preguntarnos, ¿será que no nací de nuevo? ¿Será que me autoengañé? ¿Será que no califico para esto? Tenemos que entender antes que comience esta etapa que ahora, cuando estamos en Cristo, es cierto que nos dio esa nueva vida, pero que ahora luchamos con 2 naturalezas. Antes teníamos la naturaleza carnal con la que vinimos a este mundo, pero al nacer de nuevo, vino a vivir en nosotros una nueva naturaleza que Dios nos dio. Cuando Cristo vino a mi corazón, la vieja naturaleza no se fue, ni murió,
la vieja naturaleza. Y esa naturaleza tenemos que saber que nos va a acompañar hasta que dejemos este cuerpo toda la vida. Y es una lucha constante. Y es un tira y afloje entre la vieja naturaleza, que son como dos fieras que se están peleando dentro nuevo, como la imagen lo está mostrando. Y justamente haciendo alusión a esto, dice una anécdota que una señora, una hermana, le decía al pastor de él acerca de esta lucha: siento como que dos perros se están peleando en mi interior, pastor. ¿Y cuál de los perros gana, hermana?, le dijo el pastor. Y después de pensar un momento dice: gana aquel perro que le doy de comer más ese día. Una gran verdad. La lucha entre las dos naturalezas que nos va a acompañar hasta el final. Y como consecuencia de esto puede venir la tercera etapa, que es la etapa de la duda. Siempre decimos, dudar no es malo. La duda no es mala ni es pecado, pero permanecer en la duda es lo peligroso, lo que nos puede llevar a la incredulidad. La duda nos debe hacer buscar más información. La duda nos tiene que hacer preguntar más, leer más, investigar más. No quedarnos con lo que nos dijeron en algún momento o simplemente con lo que escuchamos. No, por nosotros mismos tenemos que investigar, tenemos que buscar, tenemos que preguntar. Como siempre decimos, siempre lo aclaramos. Por eso llegamos a la cuarta etapa, que se llama la etapa del temor mientras se busca la verdad. En este discipulado que estamos mencionando, se estudia con profundidad en esta etapa, en la cuarta etapa, 4 fuentes de autoridad que pueden llegar a regir nuestras creencias. 2 de estas fuentes de autoridad están dentro nuestro y 2 están fuera nuestro. Las de dentro nuestro, primer fuente de autoridad, es nuestro intelecto, la razón. Es algo que Dios nos dio y que tenemos que utilizar, por supuesto. El razonar, el pensar, en evaluar. Segunda de las fuentes de autoridad, también dentro nuestro, son las experiencias vividas, las experiencias que vivimos, las sensaciones, las emociones. Son buenas, nos las dio Dios también. Y las otras 2 que están fuera nuestro, la tercera son las tradiciones, lo que hemos heredado en cuanto a creencia. Tradición justamente significa esto, cosa heredada de la familia, de la cultura, de la religión, cosas que nos vienen. Y la cuarta fuente de autoridad, también externa, por supuesto, es la Biblia, la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Siempre enseñamos que estas 4 fuentes de autoridad no son malas en sí, pero las 3 primeras tienen siempre que estar sujetas a la autoridad única y auténtica e infalible que es la palabra de Dios. Es nuestro mapa, es nuestra brújula que siempre va a señalar el derrotero. La palabra de Dios, fuente de autoridad por sobre todas las fuentes. Por eso la palabra de Dios dice, 1 Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y por último, la quinta etapa de la vida cristiana es una etapa peligrosa que debemos evitar a toda costa, y es la etapa del cristiano mudo. Parecen cristianos en cuarentena, con tapabocas, que dicen o piensan, estos cristianos, si no entienden bien o si son mal enseñados, dicen o piensan, bueno, que hablen los que son llamados a hablar.
pastores, líderes, maestros, misioneros, etc. O que hablen los que saben hablar, los que ya son maduros y saben defender la doctrina con la Biblia, etcétera, etcétera. Yo soy muy tímido, yo no sé hablar, yo soy muy nuevo en la fe. Hay que evitar a toda costa esta etapa. La vida cristiana es para vivirla y para compartirla. Ser testigos, dijo Jesús, y no se lo dijo a algunos pocos escogidos, se las dijo estas palabras a todos los llamados, a todos sus discípulos, a todos sus seguidores. La vida cristiana es para compartirla, viviéndola en primer lugar, pero también para compartirla, hablándola. ¿Por qué? Porque la fe, esa fe que le vino a usted, por la cual fue salvo, esa fe viene por el oír la palabra de Dios. Y alguien tiene que compartirla. Y si son unos pocos, solamente son unos pocos los que van a poder oír, los que van a poder ser salvados también. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y también dice allí en el mismo pasaje donde Pablo menciona esto, Romanos capítulo 10, el versículo 14, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? Usted y yo, si somos creyentes en Cristo y estamos disfrutando de esta vida, tenemos el compromiso de compartirla también. La vida cristiana saludable. Título de nuestra meditación hoy. Pregunta, amigo, ¿la comenzó? ¿Comenzó la vida cristiana? No la dilate más. Muchas veces dejamos estas cosas para más adelante, ya habrá tiempo. No juegue con el tiempo. Comience la vida cristiana, creyendo y aceptando el regalo de la salvación que Dios le ofrece en Cristo Jesús. Y a partir de allí, hermano, que está viviendo la vida cristiana, ¿la está disfrutando o la está sufriendo? Si la está sufriendo es porque algo no está saludable en su vida cristiana. Analice por un momento repasando estas 5 etapas. ¿Qué etapa está viviendo? La etapa de la luna de miel, que no se termine nunca. El primer amor. Dios quiere que continuemos, y para que esto continúe, bueno, hay que trabajarlo. Hay que regar como una plantita, hay que cuidar, hay que trabajar en eso. Téngase paciencia. Téngale paciencia a sus hermanos que están a su alrededor. Dios no terminó ni con usted, ni con sus hermanos, ni con nadie. Dios sigue trabajando, por lo tanto, téngase paciencia, que no se termine la luna de miel, que no se termine el primer amor en su vida. ¿Está luchando? Segunda etapa. Es un buen síntoma, síntoma de vida. Pero ojo, no se quede allí. ¿Está dudando? Tercera etapa. No es malo tampoco la duda, pero ojo, no permanezca en la duda. Erradique sus dudas, investigue en las fuentes correctas, arraíguese en el buen fundamento, arraigue su fe en la palabra de Dios. Temeroso, cuarta etapa. También es bueno el temor, pero que no se transforme en miedo que nos paralice, sino que este temor nos haga ocupar en nuestra salvación con temor y temblor, como dice Filipenses 2, versículo 12. Cristiano mudo, sáquese el tapaboca. Saquémonos el tapaboca y abramos nuestros labios, nuestra boca para compartir buenas noticias. Son demasiadas las malas noticias que nos llegan por todas partes. Usted y yo tenemos una buena noticia para compartir. Y por otro lado, el mundo, sus compañeros, sus amistades, sus contactos, están esperando una palabra de esperanza.
una palabra de fe, una palabra de salvación. Usted la tiene. Abramos nuestros labios y compartamos esta palabra. Que Dios nos bendiga.